Retomo. Bueno, buenas tardes chicos, espero se encuentren bien y tengan este último. Bueno, al parecer la compañera tuvo un pequeño inconveniente con el internet. Buenas tardes chicos, el día de hoy nuestros ponentes serán Cutibén y Angele Pino, quienes compartirán con ustedes temas muy importantes. Hoy tendremos videos y tendremos algunos juegos para ustedes para que esta clase del día de hoy sea dinámica. Y no sin antes agradecerles por si ustedes asistieron ya más a nuestra capacitación. No también sin antes comentarles que ya nos quedan pocas semanas, entre 2 semanas para terminar este ciclo. Y me gustaría que se conecten estos últimos días. Ya nos queda la próxima semana y la que sigue. Cualquier cosa nos pueden informar en el chat de Zoom y en el chat de WhatsApp. Por eso a continuación, nuestra compañera Ashley va a comenzar con su capacitación del día de hoy. Ok chicos, buenas tardes, que tengan un lindo día y el día de hoy vamos a ver lo que es un tema nuevo, que es lo que es el pagaré y lo que es la letra de cambio. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que es el pagaré y se dice que el pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso es el que incluye las condiciones que promete el deudor de cara a la contrapartida, que es el acreedor, es decir, la suma fijada de dinero como pago y lo que es el plazo de tiempo para poder realizar lo que es el mismo. Se dice que el pagaré es un título de crédito, el cual establece un compromiso formal. Este compromiso formal indica lo que son los 3 detalles, el cual el primero es el quién paga a quién, el segundo es qué cantidad de dinero y el tercero es cuando uno va a realizar dicho pago. Es decir, si lo decimos todo seguido, diremos que el pagaré establece un compromiso formal de que una persona suscriptora o firmante pagará a otra, el cual va a beneficiar una cantidad de dinero en una fecha determinada. Por otra parte, también nos dice que este está establecido al redactar el documento, se realizará mediante lo que es el dinero de monedas, cuya conversión sea legalmente admitida. Esto es, las monedas de curso legal, como es lógico. Lo más común en nuestro país es el intercambio de pagares firmados con el euro como moneda estándar de pago. Vale señalar, además, que el origen del pagaré se remonta a lo que es la Edad Media, teniendo como protagonistas a los banqueros italianos, aunque la regulación formal de estos documentos apareció recién en lo que es el siglo XIX. El pagaré también tiene diversos usos y su aplicación puede variar, siendo esto a discreción de las partes de lo que lo suscriben. Por lo general, un pagaré sirve para realizar transacciones comerciales. Es también utilizado para poder garantizar mercancías.
e incluso en controversias judiciales, como lo que son las garantías de reparación de daños. También es utilizado constantemente para nosotros poder cerrar tratos teniendo la función de garantías y emulando la función del aval o del fiador, sobre todo en algunos contratos de arrendamiento. ¿Qué decíamos del pagaré? Se dice que el pagaré consiste en una persona conocida como suscriptora o deudor, el cual se obliga comprometiendo incondicionalmente para poder realizar el pago de una suma determinada de dinero en un determinado plazo en favor de otra persona, el cual es llamada beneficiaria. A continuación, mi compañero les va a poner lo que es un video acerca del tema ya hablado. Días las personas utilizan pagarés, muchas veces sin saber utilizarlos y peor aún, sin saber llenarlos. Hola a todos, soy Javier Quesada, abogado, y el día de hoy les voy a platicar sobre para qué casos sí nos puede servir un pagaré, y también les voy a platicar para qué casos un pagaré nos va a servir para nada y lo mismo. Antes de iniciar, yo quiero invitarles a que si conocen a alguien a quien esta información le pueda hacer utilidad, invítelo a ver el presente video, compártalo y suscríbase a este canal. Dicho esto, comenzamos. Como les platiqué en la introducción, vamos a conocer mediante un caso práctico sobre cuándo un pagaré sí nos puede servir para garantizar un pago y en qué casos un pagaré no sirve para nada y para lo mismo. Respondiendo a la pregunta que me hacen muchos, ¿un pagaré es ideal para garantizar una deuda? Mi respuesta es sí, pero no. Y para poder aclarar esta respuesta, les voy a comentar la siguiente situación. Les voy a contar el caso de don Marcelo. Don Marcelo, después de muchos años de trabajo, se jubila y recibe un monto bastante fuerte de dinero con motivo de su jubilación. Pues él es una persona emprendedora y decide que quiere poner un negocio. Entonces lo que él decide es dedicarse a prestar dinero. Y don Marcelo comienza a buscar clientes y don Marcelo empieza a prestar dinero, y el modo para garantizar esos préstamos fue mediante la firma de pagarés. Y don Marcelo se sentía muy seguro de poder recuperar esa inversión en préstamos que estaba realizando porque la gente le había firmado pagarés. Pero oh sorpresa, pasan 2-3 meses y la gente le empieza a dejar de pagar. Y cuando Marcelo va a visitarlo le dicen: no te vamos a pagar, cóbranos como quieras. Ante eso, Marcelo acude a un abogado y empieza a presentar los expedientes de cada uno de los préstamos que entregó. Ahí fue donde don Marcelo se enteró que para poder recuperar un préstamo no solamente basta con la firma de un pagaré, ya que le explicaron que si bien es cierto, un pagaré es muy bueno para recuperar una deuda porque puedes demandar y puedes embargar, también es cierto que si la persona no cuenta con propiedades como son una casa o un vehículo, o no cuenta con cuentas bancarias, o no tiene un ingreso mediante una nómina, estos préstamos eran muy difíciles de cobrar y en algunas ocasiones simplemente eran incobrables. Y esto fue justamente lo que le pasó a don Marcelo. Le prestó dinero a muchas personas sin haber hecho una revisión de si contaban con alguno de esos elementos para poder hacer en caso de falta de pago una demanda para recuperar el dinero que había dado en préstamo.
Otra situación con la que se topó don Marcelo fue que había dado en préstamo dinero, pero en montos muy pequeños. Y aunque algunas personas sí contaban con propiedades o sí contaban con cuentas bancarias, realizar este proceso para realizar el cobro era mucho más caro que el dinero que iba a recuperar por hacer el proceso. Entonces, en esas dos situaciones, el pagaré para don Marcelo no fue el modo ideal para poder recuperar su inversión. ¿Qué hubiera sido lo ideal para don Marcelo? Lo ideal hubiera sido que antes de dar el préstamo, él hubiera acudido con un abogado para que éste pudiera revisar la situación de cada cliente, y si los clientes no cumplían con alguno de estos elementos, como son las propiedades, las cuentas o la nómina, pudiera buscar un aval que sí los cumpliera, y ya con estos elementos tener menos riesgo al momento de hacer esta inversión de dinero que estaba dando en préstamo. Pues bien, esta es la situación de don Marcelo, y desafortunadamente es una situación que mucha gente vive a lo largo y ancho del país. Mi consejo es: busquen la asesoría de un abogado y revisen cada expediente de cada cliente si ustedes quieren hacer un préstamo y garantizarlo mediante la firma de un pagaré. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden en compartirlo, darle like y suscribirse a este canal. Y si les ha surgido alguna duda, escríbame, háganmela llegar en los comentarios de los videos. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado. Nos vemos en el próximo video. Ok, compañero, la siguiente diapositiva. Ya, bueno, a continuación les voy a hablar sobre lo que es las características de un pagaré. Entre ellos tenemos lo que es literal, es transferible, es abstracto y la necesidad de incorporación. En lo que es literal, se dice que la solicitud de pago se realizará bajo las pautas acordadas en el documento. El pagaré debe cobrarse en la fecha acordada con el importe acordado. Previamente, si después de la emisión del pagaré se realizan otros tratos o prórrogas, no serán efectivos si no se estipulan en el momento de acuerdo. En lo que es transferible, se dicen que es posible cambiar el beneficiario del pagaré. El nuevo beneficiario pasará a ser el encargado de exigir el pago, ya sea dentro del tiempo estipulado, ya que será el nuevo propietario del documento. En lo que es en abstracto, el pagaré siempre podrá cobrarse a no ser que el documento sea rechazado o destruido. Cuando finalice el trato, si no se destruye, el emisor puede enfrentarse a una demanda mercantil. Por último, tenemos lo que es la necesidad de incorporación, el cual puede exigir el pago de un pagaré. El documento tiene que existir y poder ser enseñado, es decir, debe ser algo tangible. Entre las características de un pagaré, estas dependen de la regulación general de cada país, como lo que es la ley cambiará y también lo que es del cheque, el cual puede establecer una serie de requisitos necesarios para que un documento sea considerado como pagaré. Siguiente diapositiva, compañero. En lo que es el pagaré también tenemos lo que son los requerimientos, los cuales son que deben constar por escrito en el título del documento, el cual trata de un pagaré. Además, este es el que debe expresarse en el mismo idioma que el resto de redacción. El compromiso incondicional de realizar el pago anotado en una cantidad fija es de euros o de otra moneda internacional equivalente. Por otra parte, tenemos lo que es el vencimiento debe estar indicado, es decir, la fecha límite de validez del documento. Por otra parte, también tenemos el lugar elegido para que el pago pueda efectuarse.
También tenemos lo que es la indicación del nombre del tenedor o destinario, el cual se beneficia del pagaré, el cual puede ser una persona física o también jurídica. Están lo que son las empresas o sociedades, lo que es la fecha, el lugar en el que se firma el compromiso y lo que es la firma de la persona suscriptora, el cual se compromete a pagar. No obstante, existen algunas excepciones en las que el documento sin alguno de estos requerimientos también son admitidos. Este es el caso de los pagarés a la vista, en los cuales no están indicado el vencimiento, o ya sea otros donde figura el lugar de pago y el cual consideran el lugar de origen como el mismo, o un documento en el que no está escrito el lugar de emisión. En este último caso, el lugar que figure junto al nombre del firmante será a la vez el lugar de origen. A continuación, mi compañero les va a proyectar otro video. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a los títulos de crédito. De forma específica, vamos a ver el título de crédito más usado, sus requisitos, características y dudas frecuentes. En este video te voy a hablar sobre el pagaré. Así que, comenzamos. Empecemos por saber qué es el pagaré. Pues bien, es un título de crédito que contiene una promesa incondicional de pago de un deudor hacia un acreedor, para realizar dicho pago en un plazo y lugar determinado. Ahora bien, el pagaré como instrumento para garantizar una deuda debe contener ciertos requisitos que la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito determina como esenciales, los cuales son la mención de ser pagaré, que implica que el documento debe ser claro en especificar que se trata de un pagaré, la promesa incondicional de pago. Este requisito es esencial en el documento y la fórmula con la que comúnmente es puesto es con la frase sacramental debo y pagaré a la orden incondicional de X. Nombre del beneficiario, es decir, a quien se hace la promesa de pago. Fecha de vencimiento y lugar de pago. Este requisito, cuando es omitido, se entiende que la deuda debe pagarse a la vista, es decir, en cuanto el acreedor solicite el pago prometido. Por cuanto al lugar de pago, es relevante, ya que determina la jurisdicción por territorio en donde debe presentarse el pagaré para su cobro judicial. En caso de omitirse este requisito, se entiende que el lugar de pago es el domicilio del deudor. Lugar y fecha de suscripción. El lugar de suscripción, así como el lugar de pago de estos, el más relevante es la fecha de suscripción, ya que implica cuándo debe ponerse a la vista en caso de vencimientos a ciertos plazos pactados. Firma del deudor. Este es el requisito más importante del pagaré, ya que de lo contrario es completamente inválido. Ahora bien, una vez que conocemos los requisitos, también es importante conocer y distinguirlos de las características del pagaré. Las principales características del pagaré son su literalidad, incorporación, autonomía y circulación. Vamos a desglosar cada una. La literalidad de un pagaré implica que el deudor se está obligando a lo que literalmente expresa el título de crédito en cuestión, es decir, precisar el contenido y alcance de la obligación consignada. La incorporación implica que el documento, en el momento en que cubre los requisitos para denominarse pagaré, incorpora la ley a dicho documento, con las reglas y consecuencias que para dicho tipo de documento la ley establece. La autonomía de un pagaré implica que se aparte de lo que se conoce como relación subyacente, es decir, si la suscripción del pagaré tuvo origen de un contrato, por ejemplo de compra-venta, la autonomía del pagaré implica que éste puede hacerse valer independientemente de lo que haya sucedido con el contrato subyacente. Ahora bien, acotación importante a tomar en cuenta es que la autonomía de la relación subyacente no implica que no pueda hacerse valer excepciones de carácter personal mandando llamar esta relación subyacente,
Sin embargo, eso lo podemos ver a fondo en otro video. Finalmente, la circulación del título de crédito implica que este puede ser transmitido de un tenedor a otro mediante la figura del endoso, la cual también podríamos hacer todo un video dedicado a esta figura con sus variantes y características. Ahora bien, vamos a ver 3 dudas frecuentes que existen alrededor de los pagarés. 1. ¿Qué pasa si firmo un pagaré en blanco? Pues bien, lo primero que debo decirte es que jamás debes de firmar ningún documento en blanco, ni mucho menos un pagaré. Al respecto, se establece en la ley que los datos de un pagaré pueden ser puestos hasta antes de ser presentados para su cobro, sin que esto implique una alteración. Ahora bien, también es importante tomar en cuenta que existen tesis contradictorias, en las que se establece que el pagaré firmado en blanco no surte efectos, ya que el suscriptor es quien debió llenarlos, pues es este el que se está obligando frente al tenedor. Los datos de estas tesis se los dejo en la transcripción del video que pueden encontrar en la descripción. Segundo, ¿son los pagarés efectivos como garantías de pago? No. La realidad es que, si bien es cierto, la ventaja del pagaré en su momento es el proceso que implica la acción cambiaria, la verdad es que como garantía de pago lo ideal es optar por aquellas que toman garantías adicionales, como por ejemplo una hipoteca o una prenda. 3. ¿Me pueden embargar cuando me reclaman un pagaré? Sí. La vía ejecutiva mercantil implica que cuando te notifican se realizan 3 actos jurídicos. El primero de ellos es el requerimiento de pago. A falta de este, se realiza el embargo precautorio y posteriormente se hace el emplazamiento o notificación del juicio, en ese orden. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Ok, compañeros, siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que son los tipos de pagaré. Entre ellos tenemos lo que es el pagaré a la orden y el pagaré no a la orden. En lo que es el pagaré a la orden, se dice que esta condición da libertad al tenedor para transmitir, endosar a una tercera parte el título, conociéndole todos los derechos de ejecución y cobro. En lo que es el pagaré no a la orden, se dicen que estos pagarés no se pueden endosar, pero mantienen la facultad de transmisión mediante la fórmula de cesión de crédito. Asimismo, de acuerdo con el momento de pago, puede ser, entre ellos tenemos lo que es el pagaré a la vista, que se dice que este pago se realiza el mismo momento en el que se presenta. También tenemos lo que es el pagaré a día fijo, que esto se dice de manera determinada la fecha de vencimiento del pagaré. También tenemos lo que es el pagaré a plazo variable del día de la emisión, que es necesario añadir una fecha de vencimiento para calcular el vencimiento. También tenemos lo que es el pagaré sin vencimiento, que esta dice que tiene una fecha de vencimiento escrita y esta se complementa cuando va a ser cobrado. También, de igual modo, en función del emisor, también se puede clasificar como lo que es el pagaré bancario y lo que es el pagaré no bancario o de empresa. En lo que es el pagaré bancario, se imprimen desde una entidad bancaria bajo su propio formato de forma similar a un cheque. En lo que es los pagarés no bancarios o de empresa, se dice que esto los emite directamente una empresa y puede incluir su domiciliación bancaria para lo que es el cobro. Finalmente, tomando en cuenta el modo de pago, puede ser, entre ellos tenemos lo que es el pagaré para poder
lo que es el pagaré para abandonar en cuenta, que esta nos dice que se trata de dos líneas diagonales y paralelas cruzando lo que es el anverso del documento, el cual esta sería equivalente a la cláusula para abandonar en cuenta. Esta nos indica que el pago será mediante un traspaso a una cuenta corriente. En lo que es el pagaré cruzado, se dice que son dos líneas paralelas en el anverso. En este caso, el pagaré tan solo podrá ser cobrado por el legítimo tenedor, mediante lo que es el abono en cuenta, solo en el caso de que sea cliente de entidad librada, el cual podrá cobrarlo por ventanilla. La transibilidad de un pagaré es otra importante característica de los pagarés. Esta es la transibilidad del pagaré. Es un documento con posibilidad de circular de mano sin que éste pierda su validez, es decir, el acreedor o persona que deba recibir el dinero del pago, el cual será la persona que posee el pagaré independientemente ya sea de su nombre o de la figura del papel como persona suscriptora. En lo que es el respecto de la transmisibilidad de los pagarés, el cual es muy importante hacer menciones de estos dos tipos, el cual es el del orden y el de no orden. Entre ellos tenemos lo que es la ventaja y desventajas del pagaré, y nos dice que entre la principal ventaja del pagaré es que ofrece seguridad, el que siga utilizándose desde hace tanto tiempo, que sea apto para cualquier transición comercial y que mantenga su relevancia para asegurar los pagos de las facturas. Determinan muy buenas señales de solidez, y lo que son las ventajas principales como garantías de cobro son lo que son jurídicamente vinculantes, lo cual concede una vía legal para poder reclamar en caso de falta de pago. Entre ello también tenemos lo que es que emiten por el deudor y no por el acreedor, el cual ocurre con la letra de cambio. Quien lo emite asume su compromiso y firma de pago, y quien lo confiere es el que fortalece a un acuerdo comercial. Son instrumentos flexibles. Estos pueden endosar o negociar con facilidad y son un buen activo para poder obtener financiamiento. También tenemos lo que son las desventajas. Entre ellos tenemos que esto es posible cobrarlos a su vencimiento. Esa es la espera en el cual puede poner en peligro la liquidez del propietario hasta entonces. Por eso es que son tan valiosas las operaciones que permiten el adelanto de los pagarés. También tenemos lo que es el gestión de cobro, que estos son los que se encargan del vencimiento y acudir a la fecha y lugar indicado, en lo que el documento original sea salvo y que sea posible hacerlo de forma telemática. Y por último tenemos lo que es el riesgo de impago, que es inevitable asumir algún riesgo, incluso con buenos clientes, y los recursos ante un impago suponen levantar acta notarial de protesto y buscar soluciones jurídicas que implican tiempo y dinero. A continuación mi compañero les va a presentar un pequeño video y aquí acaba lo que es mi exposición. Muchas gracias y espero que estén atentos para más tarde lo que es el juego. Lo que es el pagaré y para que puedan verlo con el documento en físico. Vamos a recordar lo que es el título de crédito. El pagaré es el título de crédito por virtud del cual el suscriptor promete pagar incondicionalmente al beneficiario una cantidad determinada de dinero en el plazo convenido en el documento o por la ley. Entonces, el pagaré, a diferencia
de la letra de cambio y a diferencia del cheque, que son órdenes de pago, el pagaré es una promesa de pago. Tenemos a los tres sujetos: el beneficiario, cuyo nombre aparecerá en esa parte que ustedes ven en su pantalla, ya identificado. Incluso ahí se señala las instrucciones, lo que debe de aparecer en cada espacio. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago o a quien ha de pagarse. El otro sujeto es el suscriptor o promitente. Se le llama así, promitente, porque está haciendo una promesa de pago. Y los datos del suscriptor o promitente irán en esta parte: un nombre, dirección y población. A diferencia de lo que sucedía, si recuerdan, en la letra de cambio, que los datos que iban ahí en ese espacio eran pero del girado, que es la persona a quien va dirigida la orden de pago por parte del girador. Vamos a analizar los requisitos legales del pagaré que nos señala el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y los vamos a estar marcando aquí. Si ustedes pudieran tener en sus manos un pagaré que lo venden en las papelerías de esos comunes, pues sería mejor para que ustedes vayan ubicando también los requisitos y los vayan marcando con pluma en el mismo documento. Este artículo nos señala como primer fracción que el pagaré debe contener la mención de pagaré inserta en el documento. Vamos a ver en dónde se encuentra este requisito. Ahí está, ¿verdad? Pero también, si no estuviera ahí o estuviera borrado porque la impresión del documento no fuera la adecuada, lo podemos encontrar ahí. O incluso también en esta leyendita que posteriormente vamos a saber a qué se refiere, pero ahí dice este pagaré, y entonces en cualquiera de esas ya se está cumpliendo con el requisito de que la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Y esto lo señala la ley porque aunque la mayoría de los pagarés que circulan en el país son de este tipo, de los que se adquieren en las papelerías, también muchas empresas deciden imprimir, elaborar ellos mismos, o cualquier persona pudiéramos hacerlo, imprimir nuestro pagaré que hemos elaborado nosotros, siempre y cuando cumpla con estos requisitos que estamos estudiando. La fracción segunda del artículo que estamos comentando nos señala la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. ¿Dónde encontramos ese requisito? En este espacio va la cantidad en números, pero también en este espacio va la cantidad en letras. Posteriormente vamos a hacer el llenado de un documento de estos para que veamos cómo se hace. Pero entonces ya tenemos este requisito, que es la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Eso es en cuanto a la suma. La promesa está en el espacio superior donde dice debo y pagaré incondicionalmente. Ahí está realizando la promesa incondicional. El tercer requisito señala que el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Incluso ahí el mismo documento lo señala, ¿verdad? El nombre de la persona a quien ha de pagarse. Ahí se cumple con esa tercera fracción. La cuarta fracción señala la época y lugar de pago. Aquí se debe de poner el lugar del pago, puede ser la mención
de alguna ciudad específica, o también se le pone en esta plaza si se va a pagar en el mismo lugar de suscripción y de domicilio del promitente. Eso es en cuanto al lugar del pago, pero la época, cuándo se va a pagar, cuándo se va a hacer exigible, cuándo vence este documento, lo ponemos en ese espacio. La fracción quinta nos señala la fecha y el lugar en que se suscriba el documento. Eso va ahí. Esa es la fracción quinta. Son 2 fechas entonces las que se colocan en el documento. Esta que estamos señalando como fracción quinta es donde se pone el lugar y la fecha de expedición. Cuando te estoy suscribiendo, te estoy firmando este pagaré. Y el otro es el de la fracción anterior. ¿Cuándo podrás venir a exigirme el pago? ¿Cuándo es la fecha de vencimiento? Entonces son 2 fechas bien distintas. Una cuando se suscribe el documento, que está aquí como la fracción quinta, y otra cuando vence el documento. La fecha de vencimiento es muy importante porque no solamente es la fecha a partir de la cual yo puedo irte a cobrar, porque ya venció el documento, sino además a partir de esa fecha tenemos 3 años para proceder al cobro, ya sea judicial o extrajudicial del mismo. Por eso es muy importante llenar ese espacio. Y finalmente la fracción sexta, requisito fundamental, que es la firma del suscriptor o de la persona que firma a su ruego o en su nombre. Si no hay firma, no hay emisión de la voluntad. Acuérdense que la firma en estos documentos, en los contratos, es la manera en que nos obligamos. Si falta esta, simplemente no hay obligación porque no está emitida la voluntad. Y esos son los requisitos legales del pagaré. Ok, chicos, ahorita nos vamos a ir un pequeño receso de 10 minutos y después regresamos con lo de la exposición.
Ok, buenas tardes con todos. Vamos a retomar un poco con la exposición de lo que ya habló mi compañera, que fue el pagaré, y yo les voy a hablar un poco sobre la letra de cambio. La letra de cambio es un documento mercantil que generalmente es utilizado por un vendedor. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es para garantizar la venta realizada, que posee unas determinadas características y peculiaridades a través de la letra de cambio en el vendedor. Esto puede dar una financiación a su cliente con la garantía de que en la fecha dentro de su vencimiento. La letra de cambio nos quiere decir más bien que es un título de crédito que ordena pagar una suma de dinero a quien presenta una determinada fecha en un lugar determinado. Esto se trata de un documento que dos personas o entidades firman como compromiso de cancelación de un pago determinado. La importancia de la letra de cambio. En este de aquí representa un valor monetario y como tal es útil para diversos tipos de pagos o cancelamientos como son las deudas, que se los consideran uno de los documentos más extendidos a efectos comerciales, que se puede garantizar un derecho de crédito que les permitirá cobrar algo de un tercero. Existen varios tipos de letra de cambio. Por las que son más mencionadas son 4, que es la letra de cambio a fecha fija, la letra de cambio a plazo contado desde la fecha que se emitió la misma, la letra de cambio a la vista, o también se puede decir o pagadera a la vista. Y por último, la letra de cambio a un plazo desde la vista. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos también que nos dice que la letra de cambio puede ser utilizada para los siguientes fines, como lo son las garantías de pago de créditos otorgados y el medio de pago. En la garantía de pago de los créditos otorgados nos dice que puede ser utilizada para otorgar una financiación con garantía, y también que si no se cumple con el pago que el beneficiario se puede protestar en el documento ante la justicia, y tenemos como un medio de pago que puede ser utilizada como un medio para facilitar las transacciones de compra-venta. A continuación, mis compañeros le van a proyectar un video que nos va a dar más claridad sobre este tema. Hola amigos, bienvenidos a Cultura Derecho, donde queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tu mano. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, la letra de cambio. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo podemos utilizarla? Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cultura Derecho, siempre compartiendo los mejores tips jurídicos y legales que pueden ser de tu utilidad. Bienvenido. La letra de cambio es un título de crédito con el cual se ordena pagar una suma de dinero. Como representa un valor monetario, es un instrumento útil para financiar diversos propósitos, entre ellos la cancelación de una deuda. En este documento, dos personas o entidades firman como compromiso de cancelación de un determinado pago. Por ello, se la considera un título ejecutivo, lo que significa que se puede efectivizar rápidamente incluso por la vía judicial, y también se puede endosar, lo que quiere decir que puedes cederlo a un tercero como un título de crédito justamente. Para que tenga una validez plena, una letra de cambio, según la legislación ecuatoriana, debe contener lo siguiente: la denominación de letra de cambio, inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. La orden incondicional de pagar una cantidad que debe estar claramente determinada.
El nombre de la persona que debe pagar, denominado según la ley como librado o girador. La indicación clara y precisa del vencimiento de la letra de cambio. La determinación clara del lugar donde debe efectuarse el pago. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago. La indicación precisa de la fecha y del lugar en que se gira la letra de cambio. Y finalmente, la firma de la persona que la emita, según la ley, el librador o girador. Recuerda siempre, una letra de cambio sirve como un medio de pago en lugar de moneda y es un instrumento de crédito que garantiza un pago aplazado, por lo cual puede ser de gran utilidad al momento de realizar un sinnúmero de negocios. Finalmente, es importante mencionarte que si una letra de cambio no tiene el contenido que nuestra legislación indica, en otras palabras, está mal llenada, la misma podría perder toda su validez y perder su valor como un título de crédito. Estas fueron las características principales y más importantes de lo que significa el contenido y las características de una letra de cambio. Sin duda, sabemos que en la práctica pueden presentarse muchas más inquietudes respecto a este tema tan utilizado en el mundo de los negocios y tan importante por esta misma razón. Ya, a continuación a esto, ayúdame a cambiar la siguiente diapositiva. Ya, mediante un poco de lo que vimos en el video, les voy a dar unos puntos específicos más las características que se deben usar en la letra de cambio, que más bien es como esto nos sirve para caracterizar que tenga una validez legal. El documento se debe reunir al menos con estas siguientes características, que una de ellas es especificar el lugar de emisión, la denominación de la moneda en la que se ha emitido. También tenemos el monto en letras y números. Tenemos la fecha en que se ha emitido el documento, la fecha de vencimiento, los datos del emisor, la dirección de la entidad bancaria en donde habrá de hacerse efectivo el pago, que también obviamente no es obligatorio, los datos de las personas que debe hacer el pago, la aceptación del que debe hacer el pago, la firma del emisor de la letra de cambio, la tasa de impuestos y por último la identificación del documento utilizado para su comunicación. Que aquí lo vemos en las características, en la imagen que nos acaba de señalar. Más adelante les presentamos un video sobre cómo en sí llenar una letra de cambio. La siguiente diapositiva. Ya. Aquí tenemos la diferencia entre el pagaré y la letra de cambio. Nos dice que los pagarés se emiten desde la posición deudora. Lo hacen obligado, esto de aquí los hace obligado a los pagos. En cambio, la letra de cambio por el contrario se emite desde la posición acreedora. ¿Cómo hacen esto? Con un mandato a favor del mismo que ordena o de tanto las letras de cambio como los pagarés son títulos de crédito y valor. Esto de aquí contiene un derecho de pago y cobro y son perfectamente transmisibles a las personas. Para poder ejercer el derecho en el que el título implica, es necesario estar en la posición del también ser el beneficiario, que la ley que los trata como bienes muebles por ética la misma normativa. Las letras de cambio y los pagaré han servido desde hace muchos años y lo siguiente que están haciendo como instrumento para que esto facilite la transmisión del dinero y el aplazamiento de un pago
a medio o a corto plazo. Estos de aquí se considera excelentes medios de pago para cualquier tipo de transacción comercial entre las empresas, de las que forman parte de una actividad circular en el entorno habitual. A continuación les vamos a presentar un video sobre la diferencia entre el pagaré y la letra de cambio. Carla. ¿Qué tal, chicos? Somos Javier, Lina, Carla, Shereni y Juliana. Hoy hablaremos acerca de dos clases de títulos valores denominados como el pagaré y la letra de cambio. La letra de cambio es un documento que en un momento dado todos hemos firmado o hecho firmar y que debemos conocer si aún no los hemos utilizado. ¿Qué es entonces la letra de cambio? Esta es aquel documento mercantil de carácter crediticio que por medio de su emisión el girador ordena al girado la entrega de un determinado monto de dinero al beneficiario en un marco específico de tiempo. Intervinientes. Las personas que intervienen en la letra de cambio son el girador, a quien se le debe pagar o dueño del dinero, girado, deudor o quien debe pagar, y el beneficiario, que es a quien saca el provecho del valor del título. Requisitos. Los requisitos de esta se encuentran en el artículo 621 del Código de Comercio, el cual nos indica como primero la mención del derecho que en el título se incorpora y como segundo la firma de quien lo crea. Hablemos ahora del pagaré. El pagaré es otro tipo de título valor en la cual existe una persona denominada otorgante, que es alguien que promete pagar una suma de dinero a otra persona denominada beneficiario o portador en un determinado lapso de tiempo. Intervinientes. Las personas que intervienen en el pagaré son el suscriptor, quien se compromete a pagar, y el beneficiario, quien saca provecho del dinero. Requisitos. Estos se encuentran en el artículo 709 del Código de Comercio, el cual nos indica como primero la promesa incondicional del pago, nombre de la persona a quien se hace el pago, indicación de ser pagadero a la orden o el portador, y cuarto, la fecha de vencimiento. Diferencias y similitudes de la letra de cambio y el pagaré. Similitudes. Primero, son títulos nominativos, es decir, van dirigidos a una determinada persona. Segundo, son herramientas para garantizar el cobro y pago de una deuda. Tercero, en ellos deben estar las firmas del acreedor y el deudor. Cuarto, ambos están regulados por la misma ley según el artículo 711. Y quinto, se liquidan de la misma manera. Luego de mencionar las similitudes, pasamos entonces a las diferencias. Primero, el pagaré es una obligación unilateral, mientras que la letra de cambio es una obligación bilateral. Segundo, la letra de cambio es una figura jurídica triangular en la cual hay tres intervinientes, mientras que en el pagaré solo participan dos intervinientes. Y tercero, a quien se da la orden en la letra de cambio puede aceptar o no pagar. Debido a esto, pueden presentarse letras no aceptadas o en espera de aceptación, algo que no sucede en el pagaré, debido a que la misma persona se obliga a sí misma al momento de crear el documento. Finalizando las similitudes y diferencias, podemos dar inicio al ámbito material, comenzando por el cómo se llena una letra de cambio. Para llenar una letra de cambio, solo hay que llenar los campos en líneas en la formación correspondiente. Por lo general, cuentan con la siguiente conformación e información. Primero, firma del girado o de quien se ordena pagar. Segundo, fecha de elaboración del documento que se debe escribir en el campo correspondiente. Tercero, número de la letra de cambio. Cuarto, valor numérico de la letra de cambio. Quinto, nombre completo del girado en caso de ser varias personas, se deben escribir seguidos en el campo. Sexto, fecha de pago de la letra de cambio. Séptimo, lugar en el que se suscribe el documento.
Octavo, nombre de la persona que ordena pagar. Noveno, el monto escrito en letras. Este debe coincidir con el primer monto y en caso de controversia o reclamo es la cifra válida. Décimo, los valores porcentuales de los intereses y cuotas de pago. Estos porcentajes deben estar ligados con lo establecido por la Superintendencia Bancaria. 11. Datos del deudor, es decir, su dirección y número telefónico. Y por último, la firma del girador. Conociendo ahora cómo se llena la letra de cambio, pasaremos entonces al cómo llenar un pagaré. Antes de iniciar con el relleno, hay que evidenciar la mención del título, en este caso el pagaré. Luego de esto, se debe iniciar entonces primero con la fecha en la que emitiremos el pagaré, esto es, día, mes y año, así como el lugar de la emisión. Segundo, el número del pagaré. Tercero, el valor en letras. Cuarto, el valor en números, el cual se encuentra en la parte derecha del documento. Este valor debe concordar con la cifra. Quinto, se fijarán los intereses de plazo y demora. Sexto, firma de la persona a quien debe hacerse el pago. Séptimo, lugar donde se efectuará el pago. Octavo, fecha de vencimiento de la obligación. Noveno, deudores junto con su nombre e identificación. Décimo, deben leerse las cláusulas debido a que se estipularán ciertas condiciones que para efectos de la obligación los espacios en blanco serán rellenados tomando en cuenta la información que se encuentra en la parte superior del documento, agregando a esto que en el espacio reservado para la fecha de vencimiento del pagaré, el día en el que debe ser abonado, debemos tener en cuenta la precaución de que esta fecha sea real. Por ejemplo, que no sea un 31 de abril o un 29 de febrero en un año no bisiesto. En la parte posterior del documento nos encontramos con una página evidentemente casi en blanco. Esta página cumple con la función de tener el espacio en caso de cláusulas adicionales. Y por último, para finalizar, deberán firmar los otorgantes. En cuanto a la liquidación de estos títulos, es necesario ejemplificarlo en algún ejemplo cotidiano. María le pide prestado 10 millones de pesos a Juan el 4 de abril del 2018, los cuales deberá pagar el 4 de julio de este mismo año al interés del 2%. Sin embargo, María realizó el pago el 4 de octubre del 2018. Teniendo los datos requeridos para la liquidación, damos inicio entonces a la explicación. El interés de plazo se saca de la siguiente manera. El capital se multiplicará por el porcentaje estipulado y por el número de meses en que se debe realizar el pago. Este resultado será sumado al capital inicial, es decir, 10 millones por 2% por el número de meses, en este caso 3. Ese resultado se sumará al capital inicial, dando así un total de 10.600.000. Calculado el interés de plazo, pasamos entonces al interés de mora. Este se saca multiplicando el interés de plazo por el 1.5% estipulado por la Superintendencia Bancaria. Esto para conocer inicialmente el porcentaje del interés moratorio. Por consiguiente, se multiplicará por el capital y por el número de meses transcurridos. El resultado será sumado con el interés de plazo para así obtener el interés de mora, dando el resultado 11.800.000. Ya sabes todo sobre la letra de cambio y pagaré. Conociendo ahora continuando con... No, es la anterior nomás. Un pedacito que todavía me falta. Continuando con la diferencia entre el pagaré y la letra de cambio, también tenemos que las principales diferencias entre estos, como ya lo mencionaron, en la letra de cambio y el pagaré, es una orden que da una persona. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sería una de las primeras personas, que es el girador, y la otra parte es el aceptante. El aceptante es el que da a pagar una suma del dinero a un tercero. En este caso viene a ser el beneficiario. Y el pagaré es una promesa de pagar una suma de dinero que hace una persona girador a otra beneficiaria. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Ya, tenemos qué figuras intervienen en una letra de cambio.
En una letra de cambio se deben figurar al menos 3 intervinientes, aunque pueden existir otras figuras en función de cómo vaya transcurriendo la transacción, como el avalista o el endosante. Empecemos por los protagonistas, que son el librador, librado, el tomador o tenedor, el endosante, el endosatario y el avalista. Tenemos que el concepto del librador es la persona física o jurídica que emite un documento de pago en contra llamado al librado, es pues la acreedora de la deuda. En esta de aquí se establece la obligatoriedad de pago sobre el deudor. En la siguiente, que vendría a ser el librado, es un deudor oficial, que es la persona obligada a pagar el importe de la letra en su vencimiento. Por lo general, el librado debe aceptar la orden de pago que es emitida por el librador y figurar dicho acto en un documento convirtiéndose en aceptante. Si esta aceptación sobre la letra no ocurriese, no estaría obligado al pago de la misma. ¿Qué hacemos entonces? Es la pregunta. Llegando el momento, el librado no paga. Bueno, aquí la respuesta que el beneficiario de la letra no podrá reclamar el pago al librador. Tenemos el tomador y el tenedor, que es el beneficiario de la letra de cambio, la persona que recibirá el pago a su vencimiento, que puede coincidir con el librador o no. Esto depende de la letra ha sido endosada a lo largo de su vida, si es útil o no. De ser así, tendríamos que incluir entonces a más participantes que veremos a continuación, que son los que ya mencioné también, como lo son el endosante y el endosatorio. El endosante es la persona que tiene la letra en su poder, pero la tiene por necesidades de liquidez, que ésta decide transmitirla a un tercero, incluyendo en traspaso a todos sus derechos y obligaciones. El endosatorio es aquel que recibe la letra. Sería el nuevo tomador de la misma, que puede ser una persona física o jurídica. En sí es común que sea de la misma entidad financiera. El avalista, si queremos darle mayor credibilidad y fuerza a este documento, puede existir la figura del avalista. ¿Quién es el avalista? El que garantiza el pago de dicha operación, que si fuese necesario a través de su firma, en este momento pueden haber varios avales sobre la misma letra. Y solo estarán obligados al pago si la letra está aceptada. Si se da este caso de que el avalista, el que tenga que hacer frente al pago del efecto, podrá posteriormente el emprendedor de actos legales vía judicial con el deudor o el librador. Tenemos una de las preguntas que tengo aquí, es ¿en qué consiste el endoso de una letra de cambio? Como les acabo de comentar anteriormente, una letra de cambio puede ser endosada, que esto no es decir, o sea, el acreedor de la deuda se puede transmitir a los derechos de un cobro de una tercera persona, puede ser de un banco o de alguna entidad financiera. ¿Qué es la finalidad del endoso? La finalidad que tiene es obtener un adelanto del pago o de algún descuento, que puede ser de una forma muy parecida a lo que se hace el descuento dentro de los pagarés. Y el nuevo beneficiario será conocido como endosatorio y podrá volver a endosar el documento a otra tercera persona. Y así sucesivamente. Es decir, que la letra de cambio permite hacer endosos de una forma indefinida sin límite al número de participantes. En este caso nomás se presenta en los endosatorios, como les acabo de mencionar ahorita, que se pueden, que permite hacer endosos de forma indefinida sin tener límites de participación.
Tenemos en la excepción que en el caso de que la letra incluya una cláusula de no ser endosable, esta de aquí no podrá transmitir de ninguna manera el endosante, excepto si alguna cláusula indica lo contrario. Esta de aquí, el endosante asume una responsabilidad de pago frente posteriores a de la letra, y también tendrá el derecho de prohibir unos frutos endosos. A continuación vamos a ver un pequeño video sobre la letra de cambio dentro de nuestro país. Fernando, si lo puedes ver. Títulos de valor. Letra de cambio. La letra de cambio es un documento mercantil de contenido crediticio por el que una persona denominada librador ordena a otra denominada librador el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada o de vencimiento. Personas que intervienen en la letra de cambio. El librador, persona que elabora el documento escrito y da la orden de pago. El librado, quien acepta la orden de pago, mediante la firma de la letra de cambio se compromete a realizar el pago al beneficiario. Beneficiario o tomador, recibe la cantidad de dinero en el plazo establecido previamente. También pueden intervenir en la circulación de la letra las siguientes personas. El endosante es el que endosa una letra o la transmite a un tercero. El endosatario es aquel en cuyo favor se endosa la letra de cambio, es decir, el que recibe la letra. El avalista es la persona que garantiza el pago de la letra. Requisitos. La letra de cambio contendrá: A. Denominación de la letra de cambio. B. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada. C. El nombre de la persona que debe pagar. D. La indicación del vencimiento. E. El señalamiento del lugar donde debe efectuarse el pago. F. El nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago. G. La indicación de la fecha y el lugar en que se gira la letra. H. La firma de la persona que la emite. Tipos de vencimiento. A día fijo, vencen en la fecha establecida en el documento. A la vista, se pagan cuando se presentan, con un plazo máximo de 1 año desde la fecha que se libró. A un plazo desde la fecha, vencen una vez transcurra el plazo exacto que figura en el título. A un plazo desde la vista, que vencen a partir de la fecha de su aceptación. La aceptación es la declaración del librado a través de su firma que se contiene en la letra de cambio y por la que asume la obligación de pagar al que la tenga en su poder cuando llegue su vencimiento. Endoso. Esta es la declaración contenida en la letra por la que el librador transmite a otra persona o endosatario los derechos de cobros derivados de la letra de cambio. Entonces, el endosatario es por tanto el beneficiario de la letra de cambio y tras el endoso se convierte en el tenedor o portador de la misma. El aval es la declaración contenida en la letra que tiene como finalidad garantizar el pago de la letra de cambio. El avalista asume junto al librado la responsabilidad del pago de la letra de cambio.
El protesto es un acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio. Esta puede ser sustituida por una declaración firmada por el librado en la que conste su negativa a aceptar o a pagar la letra. Aquí el notario levantará un acta donde comunicará al librado que la letra ha sido protestada. Descuento de la letra de cambio. Es la presentación de la letra de cambio en un banco o entidad financiera para hacer efectivo su importe antes de la fecha que figura en la misma como de vencimiento. Normativa. La normativa que rige la letra de cambio es el Código del Comercio. Se encuentra en el título segundo, títulos de crédito, capítulo primero, la letra de cambio. En conclusión, la letra de cambio es un título de valor a la orden y es de suma importancia puesto que este conforma una garantía de recuperación del valor de la prestación de un servicio o la venta de algún bien, ya sea mueble o inmueble, siendo que mediante su emisión el tomador puede recurrir a fuentes legales como el Código de Comercio para su efectivo pago. Con esto de aquí, con este video final, pero les voy a dar como unas pequeñas preguntas que a lo mejor ustedes se hacen pregunta sobre cuánto lo que mencionamos, que es lo de la letra de cambio, que en este caso me hizo una de las preguntas que era cómo era la letra de cambio en la antigüedad. En los tiempos anteriores, como lo mencioné, el letrero era un escrito en el que solo se ordenaba pagar una suma de dinero sobre la plaza diversa en moneda distinta. Que esto lo hacían como un reconocimiento de un valor recibido. Okay. Tenemos también cuando la letra de cambio es nula. La regulación legal de la letra de cambio la encontramos en el Código de Comercio y este no contempla nulidad de la letra de cambio, por lo tanto no se puede alegar que una letra de cambio es nula. Otra de las preguntas es ¿cómo puede ser girada la letra de cambio? La letra de cambio puede ser girada a la orden del mismo girador. Puede ser igualmente girada al cargo del mismo girador, cuando sea pagadera en lugar de diversos de aquel que la emita. También, ¿cuáles son las formas de giro de la letra de cambio? Nos dice que a la orden del propio librador, el beneficiario de la letra de cambio, que vendría a ser el editor, contra el propio que se da cuando constituye como librado, comprometiéndose pues a pagar una deuda contenida en la letra de cambio a un tercero. Por último tenemos qué pasa si se incumple una letra de cambio. Si en este caso vendría a ser el deudor se niega a pagar la letra de cambio, el acreedor puede demandarlo y embargar sus bienes. La persona que no pague la deuda podrá ser demandada y un juez podrá embargar bienes. Sin más decir, termino mi exposición aclarando unas pequeñas preguntas sobre la letra de cambio. A continuación les vamos a proyectar el juego, como siempre lo hacemos, de las preguntas de los que he expuesto mi compañera y en este caso yo que les hablé de la letra de cambio y ella del pagaré. Como primera pregunta tenemos ¿qué es un pagaré? Tenemos 6 opciones, que en la opción A tenemos que es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Opción B es aquel que puede ser traspasado mediante endoso.
Opción C es un documento mercantil que generalmente es utilizado por un vendedor para garantizar el pago de la venta realizada y la cual posee unas determinadas características y peculiaridades. Opción D es la persona física o jurídica que emite el documento oficial del pago contra la otra llamado librado. Opción E debe constar por escrito en el título del documento que se trata de un pagaré. Además, debe expresarse en el mismo idioma que el resto de la redacción. Y por último, opción F es aquel que únicamente puede ser traspasado mediante cesión de crédito, ver pagaré o no a la orden. Ahí ustedes ya saben, nos pueden indicar en el chat de Zoom las opciones que ustedes creen que es correcta. Bueno, la mayoría por voto nos dice que la opción correcta es la A. Por favor. Bueno, la respuesta es correcta. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas características tiene un pagaré? Como opciones tenemos en la A, 8, opción B, 7, opción C, 10, opción D, 3, opción E, 5 y por último, opción F, 4. ¿Cuál de esta es la respuesta correcta? Bueno, nos indican que es la respuesta número 8. Como siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los tipos de pagaré? Como opción A tenemos que es un pagaré a la orden, no a la orden, a la vista, a día fijo, al plazo variable del día de la emisión, sin vencimiento, el bancario, el no bancario o de empresa, el cruzado y para abonar en cuenta. La opción B nos dice que son garantía de pagos de créditos otorgados mediante pagos. Opción C, monto en letras y números. Opción D, denominación, la moneda en la cual se haya emitido. Opción E, identificación del documento utilizado para su cumplimiento. ¿Cuál de esas opciones ustedes creen que es correcta? Bueno, nos indican los participantes que es la opción A. Bueno, la respuesta es correcta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué es la letra de cambio? Opción A, es un documento mercantil que generalmente es utilizado por un vendedor para garantizar el pago de la venta realizada y que posee unas determinadas características y peculiaridades. Opción B, es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Opción C, puede ser utilizada para otorgar financiación con garantía. Opción D, se emite desde una posición deudora, lo hacen los obligados al pago. Y por último, opción E, es una letra de cambio que deben figurar al menos 3 intervenientes. ¿Cuál de esas es la opción correcta? Ahí en el chat nos pueden indicar cuál ustedes creen. Bueno, nos dicen que es la opción A. La respuesta es correcta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuántas características tiene una letra de cambio? Como opción A tenemos 10, opción B 9, opción C 12, opción D 8, opción E 11 y por último opción F 6. Bueno, por mayoría de votos nos dicen que es la opción A. Bueno, la respuesta es correcta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre el pagaré y la letra de cambio? Tenemos dos opciones. A, los pagarés se emiten desde una posición deudora y las letras de cambio son desde una posición acreedora con un mandado a favor del mismo ordenante o de otra persona. Y como opción B tenemos que las letras y cambios y los pagarés han servido desde hace muchos años y lo cual nos siguen haciendo, como instrumentos que los cuales facilitan en la transmisión de dinero y el aplazamiento de un pago a medio o corto plazo. ¿Cuál de esas opciones ustedes creen que es correcta?
Bueno, la respuesta dicen que es la opción A. La respuesta es correcta. Bueno, siguiente pregunta nos dice, es una letra de cambio. Deben figurar al menos 3 intervinientes, aunque pueden existir otras figuras en función de cómo vaya transcurrido la transacción, como el avalista o el endosante. Esto es verdadero o falso. Este concepto ya corresponde a lo que se dice la letra de cambio. 2, 3, 4, 5. Bueno, los participantes nos indican que la respuesta es verdadera. Bueno, la respuesta es correcta. Bueno, hemos acertado a las 7 preguntas de manera correcta. Bueno, agradeciéndoles, chicos, por haber asistido hoy con nosotros, como este último día de semana, esperando contar con ustedes la próxima semana, ya saben, a partir del día martes, ya que lo sucedido el día miércoles, que no nos pudimos conectar por asuntos personales, para poder retomar ese día, nosotros les solicitamos a ustedes de favor que nos ayuden con su participación el día martes. Y no sé, algo de mis compañeros quieran acotar. No, creo que ya igual ya está dicho lo que, o sea, lo que les estamos pidiendo, si nos pueden ayudar el día martes. Y sin más que decir, no la próxima semana y damos por finalizada la reunión del día de hoy. Chicos, no se olviden a las personas que recién han ingresado y no han puesto lo que es su asistencia. Por favor, nos ayudan en eso. También les diré a las personas que pueden encender un momento la cámara para lo que es la asistencia. Ok, chicos, ya muchas gracias. Ya se pueden ir desconectando, chicos.
Fernando, la grabación.